Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hace un rato hablábamos sobre algunas de las decisiones que había anunciado el Banco Central en una rueda de prensa que celebraron hoy al mediodía y donde se hacían anuncios de disponibilidad, de adquisición, de financiamientos por parte del Estado a través del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, así como de la habilitación de liquidez para el sector financiero de alrededor de 15 mil millones de pesos por un lado y otros 5.681 millones de pesos por otro lado, para juntar más de 21 mil millones que serían destinados al financiamiento a tasa de interés baja para las micro y pequeñas empresas que están atravesando por una situación difícil en este momento. Pues la mayoría están cerradas, inoperantes, y entonces necesitan, tanto las formales como informales, tal vez acceder a créditos baratos, créditos menos costosos en términos de tasa de interés, a los fines de aliviarse en los próximos meses. Ahora, también se han aplicado algunas medidas de parte de corte monetario que tienden a facilitar la condición de los financiamientos de personas, principalmente de personas físicas, y en el caso de financiamientos hipotecarios de familias incluso, porque la mayoría de los financiamientos hipotecarios los toman entre las dos, son financiamientos que los toman entre la pareja, la esposa, el esposo, y entonces se trata de la facilidad de que todos los financiamientos recibirán o están recibiendo un periodo de gracia por parte del sector financiero nacional de 3 meses. O sea, si usted tiene un préstamo con un banco cualquiera, entonces ese banco le va a permitir que usted durante los meses de abril, mayo y junio, pues entonces no pague ni el capital ni los intereses, no pague la cuota que le toca en esos 3 meses, y te pagaría esas cuotas más adelante. Inicialmente lo que se entiende o se entendía es que los bancos te iban a prolongar, y algunos lo están haciendo así, prolongarte el plazo de vencimiento de tu préstamo. Tú tienes un préstamo a 10 años, te van a dar un periodo de gracia de 3 meses, entonces tu préstamo, en vez de vencerse en 10 años, se va a vencer en 10 años y 3 meses. Pero hay otros financiamientos que tienen vencimientos más temprano, algunos que se vencen el mes que viene, el año que viene, o algunos que se vencen en el año 2022, donde lo que está haciendo el banco, que le está diciendo, mira, te vamos a dar este periodo de gracia de 3 meses, pero tomando en cuenta que tu préstamo se vence ya pronto, no te vamos a extender los 3 meses adicionales del plazo, sino que lo que tú vamos es a sugerir o a condicionar que tengas que pagar esos 3 meses antes del vencimiento, de alguna forma. Y entonces te van a cargar esas cuotas que tú estás dejando de pagar para que tú las pagues diferidas en meses por venir, pero no precisamente con la extensión del plazo del financiamiento. O sea que tiene condiciones, diferentes condiciones que pudieran ser convenientes para personas que en este momento ciertamente están viendo mermar sus ingresos. Usted tiene un empleo, usted le han suspendido de su empleo formal, no lo han cancelado, pero lo suspendieron, y esto quiere decir que usted va a durar un par de meses sin recibir sus ingresos salariales normales, y usted va a necesitar entonces ese periodo de gracia. Usted puede acogerse a ese periodo de gracia que se está dando de manera automática. Los bancos lo que le están diciendo a los clientes es, si no te interesa este periodo de gracia, tú tienes que notificarlo, porque se da como un hecho que a todo el mundo le están dando el periodo de gracia. Entonces, varias personas incluso me han consultado, me han dicho, mira, ¿qué tú crees? Yo tengo un financiamiento, ¿me conviene acogerme al periodo de gracia a los 3 meses, o me conviene no acogerme y simplemente seguir pagando mi préstamo mensual? Yo lo que le he respondido, mira, si tus ingresos no se han visto afectados, es decir, si tú sigues trabajando y recibiendo tu salario mensual que tú recibías antes de esta crisis sanitaria, y no tienes riesgo de perder tu trabajo o de que te suspendan, entonces te conviene seguir pagando tu préstamo de manera regular. Eso ocurre, por ejemplo, con los empleados del Estado, porque los empleados del Estado no están siendo cancelados ni se les está reduciendo su salario. Por el contrario, hay una disposición que prohíbe la cancelación de los empleados estatales. Es decir, que si usted trabaja en el Estado y usted está pagando un financiamiento normal, que mira que hay un periodo de 3 meses de gracia, no coja ese periodo, siga pagando su mensualidad. Y más tomando en cuenta que muchos empleados del Estado saben que si hay un cambio de gobierno, pues posiblemente van a salir de
de su labor en el Estado, otros no, depende de las condiciones y eso, pero muchos van a salir, entonces te conviene entonces seguir pagando normal tu mensualidad. Si tú trabajas en una empresa que tal vez te mandó para tu casa, que está trabajando remoto, pero que te sigue pagando tu salario normal sin ningún tipo de dificultad, entonces te conviene pagar tu préstamo normal y no acogerte a ese periodo de gracia. Porque el periodo de gracia al final puede que te resulte costoso. Los bancos no trabajan para perder, señores. Cualquier facilidad que ofrezca el sector financiero es una facilidad y hay que verla como una facilidad porque como quiera que sea es algo positivo, pero esa facilidad al final se paga. O sea, esa facilidad no es gratuita, no es un regalo y como no es un regalo usted tiene que tomar en consideración ese aspecto. Ahora, en la rueda de prensa de hoy del gobernador del Banco Central, el Banco Central hizo referencia a algo, a dos aspectos sobre los cuales nosotros lo mencionamos brevemente hace un rato, pero sobre los cuales es bueno poner cierto énfasis. Y es el hecho de que se eliminó, en efecto, tal como anunció el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, se eliminó esa mala práctica del sector financiero de cargarle de manera administrativa a los ahorrantes una penalidad o el cobro del 0.2% del dinero que tienen depositado cuando hacen un retiro y ese dinero supera el monto de 150,000 pesos en algunos casos o de 200,000 pesos en otros casos. O sea, usted tiene 1,000,000 de pesos en el banco. El banco está beneficiándose de ese depósito de 1,000,000 de pesos que usted tiene, pero a usted se le ofrece sacar o retirar 250,000 pesos. Y cuando usted va a 200,000 pesos, cuando usted va, mira, de mi dinero, yo quiero retirar los 200,000 pesos, entonces el banco te dice, mira, tiene que pagar un 0.15% de impuesto a la transferencia, a la transferencia. Entonces, bueno, sí, eso sí, porque eso está establecido en la ley, sí. Pero aparte de eso, tú tienes que pagar un 0.2% de lo que tú estás retirando, porque eso es un impuesto que te estamos cargando nosotros de manera administrativa. ¿Por qué? Entonces, al final, tú hacías un retiro de una cantidad de dinero específica, tenías que pagar una penalidad de 3.5%. Perdón, de 0.35% de lo que estaba retirando. 0.35%. 0.15% para el Estado, como un impuesto que está establecido por ley, y 0.20% para el banco. Entonces, el Banco Central anunció la eliminación de ese cobro de 0.20% de comisión que estaban cobrando los bancos para retiros de montos elevados. Y el Banco Central anunció que si los bancos no cumplen con esa orden de eliminar esa penalidad, que entonces van a tener dificultades con la autoridad monetaria. Y fue muy enfático el gobernador al decir eso. Y qué bueno que fue así. El otro aspecto es el que tiene que ver, y esto es algo que se está poniendo de manifiesto ahora, que tiene que ver con el ahorro interno, con el ahorro particular, con el ahorro de la gente. Y José Luis hacía referencia a eso hace un rato. Aquí hay poca capacidad de ahorro, porque los ingresos ciertamente son muy bajos, pero usted puede hacer el esfuerzo de hacer un ahorrito, recibe una tasa de interés pasiva, que es la tasa de interés que los bancos le pagan a los ahorristas por sus depósitos, baja. Pero bueno, la recibe. Tal vez tú ahorras, qué sé yo, 50,000, 100,000 pesos, abres un certificado y te dan, qué sé yo, una tasa de un 6% de interés por tu certificado. Y qué bueno, porque tendrán esos chelitos. Un 6% de 100,000 pesos equivale a 6,000 pesos que te van a dar de ganancia en un año, esos 6,000 pesos, y tú lo divides entonces entre, te estarían entrando, qué sé yo, 500 pesos mensuales. Qué bien, qué bueno. El asunto es que aquí existe, como existe en otros países, aquí existe el impuesto a los intereses de los ahorros. Y ese impuesto a los intereses de los ahorros es de un 10%. En un país donde haya un alto o una alta tradición de ahorro y donde los trabajadores reciban ingresos suficientes como para ahorrar, tal vez cobrarle un impuesto a los intereses de los ahorros no sería una situación extraordinaria. Pero en un país donde los niveles de ingresos de la gente son tan pocos y donde no hay una cultura de ahorro, de ahorro formal de parte de los trabajadores, cargarle ese impuesto que ya tiene varios años es sencillamente injusto. Y el gobernador del Banco Central hoy hizo referencia también muy enfática a que él, siendo un poco irónico, dijo, con la poca influencia que yo tengo
en este sector, yo voy a tratar de utilizar la poca influencia que tengo en este sector para motivar la eliminación de ese impuesto de 10% sobre los intereses de los ahorros. Y qué bueno que sea así, porque él dice que eso desincentiva el ahorro. Y es verdad que desincentiva el ahorro. Para que usted tenga una idea, usted va al banco con $1.000.000, repito, y dice al banco, mira, yo quiero abrir un certificado o a un puesto de bolsa. Yo quiero abrir un certificado o comprar un certificado de Hacienda o un bono. Ah, mira, eso está pagando un 8%. Un 8% de interés anual. Pues a ese 8% de interés anual, réstele un 10%. Por lo tanto, ese 8% se convierte en un 7.2. Si te dicen que te van a dar un 7% de interés, a restarle el 10% que se le paga al Estado de tus ahorros, entonces se convierte en un 6.3. Si te dicen que te van a pagar un 6%, eso se convierte en un 5.4. Y es un impuesto sobre los intereses de tus ahorros que se supone que ya pagó impuestos. Porque, por ejemplo, usted trabaja en una empresa, usted gana 50,000 pesos mensual. A usted le descuentan impuestos sobre la renta, porque usted gana más de 35,000 pesos mensual, le descuentan impuestos sobre la renta, exactamente. Como usted paga impuestos sobre la renta de ese ingreso que usted recibe por su trabajo, luego de esos 50,000 pesos, usted guarda una parte en el banco. Y cuando usted guarda esa parte en el banco, usted está guardando una parte de los ahorros suyos, de sus ingresos, después que ya usted pagó los impuestos correspondientes, que es el impuesto sobre la renta, que como quiera le cobran por su salario. Entonces ya usted pagó impuestos por ese dinero. Luego ese dinero usted lo pone en el banco y cuando ese dinero le genera un interés, entonces el Estado también le cobra un impuesto sobre el interés que usted se ganó del dinero que ya usted, sobre el cual ya usted pagó impuestos. Por lo tanto, usted está pagando una especie de doble tributación. Y eso, repito, no quiero decir que sea este el único país donde existe. En muchísimos países del mundo existe. Pero no es lo más justo. Y aparte de que no es lo más justo, tomando en cuenta la condición nuestra de un país donde los salarios son bajos y de un país que no tiene tradición de ahorro, lo que deberíamos hacer, en vez de desincentivar, cargándole un impuesto, que señor, ¿usted sabe lo que representa eso para el Estado, para la recaudación del Estado? Ya para finalizar, Francis. Eso representa apenas un 0.8% de los ingresos completos de impuestos internos, no del Estado completo, sin incluir aduanas. O sea, impuestos internos el año pasado recaudó 483,000 millones de pesos. Y por concepto de impuestos a los intereses de los ahorros, recaudó 3.950 millones. Eso es más o menos un 0.8. O sea que si el gobierno elimina ese impuesto, no estaría haciendo un sacrificio fiscal grande. Sin embargo, eso tendría un significado muy importante para motivar a las personas a continuar ahorrando y para que de lo poquito que se ganan de interés no se le descuente un 10% para ir a las finanzas públicas.